1, 2 y 3. Estamos de ahí. Y así que me vea de Macarada. Bienvenidos a San Francisco, California, caballero. Y el día de hoy les voy a estar contando un poquito más o menos cómo es visitar California. No les puedo decir cómo es realmente la vida aquí, pero bueno, les puedo contar cómo es San Francisco. Y por allá atrás debe estar el famoso puente de Golden Gate de San Francisco, pero no se ve porque es característica esta niebla que se ve a mi espalda. Que sepan que San Francisco está en la costa oeste de los Estados Unidos y todo esto que ven es costa. Y todo eso que se ve atrás es niebla, una niebla horrible. Detrás de toda esa niebla que hay detrás de mí está el puente Golden Gate, pero no se ve porque hay mucha niebla. Ay, qué frío tengo. Datos curiosos de San Francisco les puedo contar, y de California en general, es que por la mañana hace frío, por la noche hace frío, ahora hace frío, pero por el día me lo recomendaba porque hacía bastante calor. Otra cosa curiosa es que se habla muchísimo español, así que no se preocupen. Otra cosa también es que, si no lo saben, San Francisco supuestamente es carísimo, es de las ciudades más caras del mundo, de hecho es la 8ª ciudad más cara del mundo, así que para venir de vacaciones preparen algo de presupuesto, pero igual les voy a estar dejando un poquito de tips para que no les sea tan costoso el viaje. Antes de irme de aquí, y es que no hay parqueos, o tienes que venir a este parqueo obligatoriamente y después regresar caminando. Tienes que entonces coger y pagar el parqueo allí donde se ve, allí donde están esas gentes, tienes que pagar el parqueo. Y entonces lo curioso es de que no te pregunta, como en otros lados, qué tiempo quieres estar. Solamente te dicen que son $48. Y aquí está el recibo. Son $48 si te dice desde el momento hasta el momento que expide. Creo que es por el día entero, pero no te pregunta si quieres hacerlo por un tiempo en específico o no. Y entonces sí te va a costar $48 el parqueo, es un poquito caro. Y entonces, si no tienes más nada que hacer, puedes dejar el carro aquí y dedicarte a caminar, que está bien espectacular todo, y aprovechar por lo menos el parqueo todo el día porque es bastante caro, repito. Ok, y otra cosa, le estaba diciendo anteriormente de que pues el parqueo salía bastante caro, y pues ¿saben cómo lo aproveché? Les dije también de que había sacado 2 entradas. O sea, ¿cómo explicarte? Tú pagas cierta cantidad de dinero y eso te sirve para varias entradas, depende de lo que tú pagues, y te dan una lista de todo donde tú quieras ir. Y yo escogí la Academia de Ciencias de California primero, y ahora voy a escoger el Museo de Cera. Y pues lo que hice fue volver a parquear en el mismo parqueo, porque obligatoriamente te cobran el día entero, son $48. Y pues parqueé en el mismo lugar, y si quieres puedes coger un bus o algo, ir caminando, no es tan lejos, son como unos 10 minutos. Y pues fue lo que hice, pues así camino y miro todo el paisaje, que está bien bonito, y se pasea un poquito más. Algo curioso que me pasó en el parqueo y no se lo grabé, o creo que sí se lo grabé y se lo voy a señalar, fue de que dice de que por favor no dejes nada adentro, porque como que habían gente que revisan tu carro, y si dejas algo adentro de valor te rompen el cristal. Y en efecto, de casualidad de la vida, yo como que no creo mucho a veces en los warnings que ponen, porque pues bueno, es simplemente por, Y resulta ser que cuando llegamos, que nos metemos en el carro, viene un muchacho corriendo, enmascarado completamente, todo gafas, todo. Y mira por el cristal así todo rápido. Y me asusté muchísimo. O sea, estábamos adentro del carro y por eso no pasó nada. Y de todas formas no habíamos dejado algo, pero es bastante miedoso que dejes algo en el carro y te rompan el cristal. Es algo que quiero que tengan en cuenta, de que por favor no dejen nada en el carro cuando vayan a parquear porque te rompen el cristal. Otra de las opciones para moverse aquí en California son los buses, que existe una manera de comprar como unos pases
que te dan muchas entradas y así te puedes mover y no tienes que andar en auto all. Y aunque hay bastante tráfico, sí se usa muchísimo el transporte público y al parecer, por lo que he visto en este momento, parece que funciona bastante bien, porque sí hay bastantes buses, hay bastantes metro rail y bueno, como Uber, todo. Pero al parecer, a pesar de tanto carro, tanto tráfico, sí funciona el transporte público, porque además también veo muchísima gente a pie, caminando. Quiere decir que de alguna manera pública se mueve. Yo no sé si se logra ver bien, pero otra de las cosas que me llaman la atención en San Francisco es que todos los días, por donde quieras que pases, están limpiando las calles. Todos los días. Allá se ve el camión, no importa la hora, están limpiando las calles. Y California al fin, jugando a la chapita. Esta es la bahía de San Francisco y es espectacular. La parte, por lo menos, de la arquitectura es preciosa. Es esta arquitectura barroca. Es una cosa espectacular, de verdad, por lo menos. He ido a Seattle y conocen lo que es el Mercado del Sur. Si no lo conoces, pues yo te voy a hacer un videito para que lo conozcas. Les voy a contar de que este es parecido. Es un mercado donde van a encontrar bastantes restaurantes y cosas adentro. No puede faltar en California, en San Francisco, su emblemática neblina. Quiero decirles que cuando veníamos por el camino, y bueno, también San Francisco, al fin, la gente muy firme. Cuando veníamos por el camino había muchísima neblina, incluso en la noche. Entrar ahora a una chocolatería de San Francisco y bueno, mira esto, $12.95 it más taxes. Esto es Irish Cream Chocolate licor. $10.95. Chicos, no me parece tan caro, ¿para qué decir? $11.95. Bolitas de chocolate. Vamos a ver los helados. Hablan inglés, pídeselo. Estuvimos en la tienda de chocolate de San Francisco. Y bueno, les voy a decir, yo no vi las cosas realmente tan caras como para estar en este lugar específicamente, no solamente San Francisco, sino en el lugar, como que es extremadamente turístico y todo lo que tú haces es como para hacerlo una sola vez, para llevarte el recuerdito, no es algo que tú haces a menudo todo el tiempo. Actually no me ha parecido tan caro como se dice de que San Francisco es la ciudad más cara del mundo, pero bueno. Aquí unos chocolates que compré y el ice cream costó $6.95. A ver, préstamelo. Y esto es lo que normalmente vale, yo creo, todo el tiempo en todos lados. Un peso más, sí. Lo que he visto hasta ahora es eso, que casi todos los lugares que vamos, pues son como $1 más, casi todo. Mira, esta tienda, todo es una tienda de souvenir, completamente. Dice experience when you buy more than one. Only or self-payment. Chicos, de verdad que no me parece tan caro, tanto. Bueno, señores, esto es California. Por eso es que le digo que vale la pena dejar el carro bien lejos en el parqueo, porque bastante gente en la calle es lo que se van a encontrar, como vieron en los videos de la playa, muchísimo tráfico. Una de las cosas más malas es encontrar parqueo, por eso cuando la encuentren no importa, caminen, porque todo esto es lo que se van a encontrar. Bastante gente en la calle y es bastante divertido. Miren, esta es una de las opciones que tienen en los vouchers, que compras varias entradas por $1. Son una de las opciones de estos carritos y das tu vuelta por toda la ciudad. Y está divertido, está cool. Bueno, y parte de esa experiencia en San Francisco tengo que vamos a ver en un mercado los precios.
Bueno, por aquí vemos estos chicos valen $2.99. Yo realmente no lo veo tan caro. No sé de lo más que uno podría usar. Vamos a ver. Comida para animales. Yo realmente no sé cuánto vale la comida de animal normalmente porque no lo sé. Pero mira. Vino 16.99, 17.99. Vamos a ver las carnes, importantes las carnes. Ok, so 12.99. Carne de res, 17.99. Pues los precios están como en casi todos los lados. Con la comida no te preocupes porque igual puedes encontrar todo barato, igual que en todos lados. No veo los precios de la comida aquí. Ajá, aquí está. Lunati, sopa, 3.99, 8 onzas, 12 onzas, 5.99, 24 onzas, 9.99 cada uno. Los jugos, aquí están los moles que hay siempre dentro de la freezer. Los refrescos, 6.99 las cajas de 12. Yo lo que veo es que todo tiene como $1 de más. Uno, no mucho. El pan tiene el mismo dinero. Cuéntame si en qué estado estás y a cómo está el mercado por tu zona, porque donde vivo en Seattle tiene más o menos los mismos precios de aquí. No me ha resultado tanto la diferencia. Yo que tomo bastante Monster 2.39, está igual. Donde quiera, hagan ustedes sus cuentas, pero sí les aconsejo de que si van a comer, como que es más conveniente hacer mercado que ir todos los días a comer a un restaurante, porque eso sí puede que aumente un poquito más el precio, porque sí los restaurantes son bastante más caros, pero los mercados no, en general. Ahora la verdad fue que compré un baguette, unos dulces, no caros, no más de mercado, y media libra de lasaña y unas costillas, todo eso, y un pomo de soda. Todo eso, de hecho, lo llevo en la mano, no pedí ni bolsa, así que imagínense la cantidad de cosas que era. Y todo eso salió en $77. Así que retiro lo dicho de que no es caro, sí es caro. Fue aquí. Es que también, déjenme decirle que estoy en Palo Alto, California, ahora. O sea que maybe es por el lugar. Este lugar es bastante costoso. Tengo entendido que vive muchísimos millonarios y maybe por eso. Pero bueno, solo fueron $77 en esas cosas que las traigo literalmente en la mano. Bueno, y los antojitos estos que nos dan de noche, pues decidimos matarlo con McDonald's. Pues como que en esta ciudad va a ser un poco que lo más barato. Y si ya comiste, no creo que vaya a ser muy buena economía. Entonces pues veré todos los restaurantes después. Anyway. Rectifica que no comiste. Nosotros sí comimos a mediodía en el restaurante. Eso es almuerzo. Bueno, anyway. Eso miren qué cantidad de carros. Miren qué clase de cosas. En este McDonald's no entiendo la razón. Si es que todo el mundo entró en todo. O es que es lo más barato que hay. Bueno, en fin, lo que pedí fue 2 Happy Meal. Aquí está, te voy a enseñar. Pedí 2 Happy Meal. Aquí están los cositos que traen. Un helado, un shake. Y un Quarter Pounder. Fue lo que pedí. Y todo eso costó $21.81. No sé, díganme ustedes. Mi hijo, ya suelta la mongo. Esta de esta trabaja donde fuimos bonita. Y si este video te gustó, suscríbete, no dejes de suscribirte para que te sigan llegando estos videitos. Debes de apretar la campanita, déjame tu like, tu dislike y dime, coméntame qué no te gustó, qué quieres que mejore, y si te gustó también dime, lo que me motiva muchísimo. Y preguntas sobre qué quieres que te haga otro video, dime.